¿Qué tal? Buenos días. Me presento, yo soy el ingeniero Alan Varela. Esta presentación fue preparada por el especialista Marcelo Domínguez. Estoy en su reemplazo para realizarla. Voy a exponer principalmente en base a un proyecto que está actualmente en vigencia, que es el proyecto de factibilidad para el control de actitud basado a propulsor sólido, con fecha de inicio mayo 2021 y finalización mayo 2022. El proyecto se basa justamente en un análisis de factibilidad para poder lograr maniobrar un vector autopropulsado basado en combustible sólido. Esa maniobra también se basaría en un generador de gases también basado en combustible sólido. Estos sistemas se usan para controlar el área de impacto de un cohete de artillería, para disminuirla, y también para maniobrar misiles. Y también, bueno, se utiliza en control de actitud en misiles que vuelan en alta atmósfera, para poder maniobrar en ausencia de aire, ¿no? Que permita la maniobra mediante elementos aerodinámicos. Bien. El equipo de trabajo está compuesto principalmente por los departamentos de sistemas de guiado y simulación, que es al que pertenezco, y el departamento de química aplicada, con participación también del departamento de mecánica aplicada. Justamente este proyecto reúne distintas disciplinas que tienen que ver, el producto final está orientado al control del vector. Esa es la principal participación del departamento de guiado y simulación, que un poco la presentación lógicamente se basará en ese aspecto, pero en todo lo que hace al sistema generador de gases está con principal participación el departamento de química, que se ocupa del desarrollo del propulsante, ¿no? Y todo lo que es el estudio de materiales especiales, porque esto trabaja a muy alta temperatura y tiene que accionarse válvulas y conductos, con lo cual hay participación también del estudio de materiales por parte del departamento de mecánica aplicada. Muy bien. Esto es un poco lo que dije recién. Las áreas principales en las cuales se aporta la metodología es en cálculo aerodinámico, cálculos de motores y propulsante sólido, modelos matemáticos del vector que analizan el vuelo del cohete o misil. Ya veremos que hay distintas posibilidades. Software de simulación, para todo lo que es el estudio previo a las experiencias y poder definir parámetros y definir el sistema en sí. Diseño mecánico de conjunto de servomecanismos, y el diseño de la electrónica de control, que sería la inteligencia de todo este conjunto, ¿no? En sí el proyecto es como una continuidad del PIDEF 29/16, donde se estudió un módulo similar, pero como veremos en alguna diapositiva, está basado en un sistema de control por superficies aerodinámicas, un control canard. En ese sistema, bueno, principalmente las actividades eran más bien, no se podía prescindir de lo que era el estudio químico, por basarse en un sistema de servomecanismos accionados por motores eléctricos. Bien, como antecedentes principales del proyecto en cuestión, tenemos la gran experiencia aportada por lo que es la familia Gradicom, que es un proyecto de nivel institucional, de participación interdepartamental. En el caso del departamento nuestro, se ha participado principalmente en lo que es el desarrollo de los motores, el departamento de química en el desarrollo de los propulsantes, y la electrónica también por parte del departamento de guiado y simulación, la electrónica que gobierna la misión del vector. Luego participaron también, como dije, muchos departamentos: mecánica aplicada, electrónica aplicada, taller de prototipos para todo lo que era la construcción de los vectores. Acá, como se llega a apreciar, en la familia Gradicom tenemos el Gradicom PCX 2009, que fue un cohete sonda lanzado con 35 kilómetros de apogeo. Estos cohetes tienen un calibre de 320 milímetros, son combustible sólido compuesto,
El Graicom 2 era la misma versión de motor, pero un cohete de 2 etapas, que incluía un sistema de separación y un sistema que gobierna justamente la separación e ignición del segundo motor, y variables, experimentos de medición, como ser la inclusión de un navegador y otros, ¿no? En general, el Graicom 3 era una versión mejorada del Graicom 2, ya con materiales livianos, optimizando sus partes y también incorporando una ojiva de fuerza aérea. Este proyecto, bueno, hace algunos años fue abortado, y ya estaba encargado del estudio del Graicom 4, se habían comenzado los estudios de factibilidad, y incluía 2 versiones, una con un motor largo que mejoraba el rendimiento del vuelo, de la performance del vector, y una versión que incluía justamente un sistema de control de dispersión orientado como el proyecto que estoy mencionando con esta presentación, ¿no? Se había estudiado en un principio también la versión tal cual la que se presenta aquí, que es con un sistema de control de chorro lateral, o sea, un control de actitud, y un sistema de versión de control por medio de superficies aerodinámicas Canard. La preferencia que se terminó optando era superficie de control Canard, por las características del vuelo que en ese momento se programaba. Pero había quedado justamente abierta la necesidad de estudiar un sistema de control por propulsores laterales. Como otro antecedente importante tenemos el PIDEF 2916, que lo había mencionado anteriormente. Acá tenemos el módulo de servomecanismos controlado justamente para la maniobra de un vector como el que se muestra a la derecha, es decir, una versión de un misil, en este caso un prototipo, orientado al un guiado por línea de mira, enfocados en el sistema de control. Y esto, a su vez, tiene como precedente un estudio de factibilidad muy importante que se realizó en los años 2008-2009, que es la factibilidad de un misil de baja cota, también por línea de mira, basado en un sistema de beam riding con control lacérico, ¿no? Bien, volviendo al sistema en cuestión, podemos mencionar como principal aplicación existente a nivel mundial todo lo que es la línea de cohetes de artillería de la familia Smerch, ruso, que bueno, justamente presenta un sistema de generador de gases. La primera versión, como se menciona ahí, es del 1982. Este sistema justamente estaba orientado principalmente a achicar la dispersión generada por desviaciones de chorro, perturbaciones de viento que hay durante la etapa propulsada principalmente, ¿no? Bueno, ahí se menciona alguna característica, que tienen 120 kilómetros de alcance, que hay una amplia variedad de cargas militares que utiliza este sistema, y bueno, un poco uno se orienta a lo que ya está totalmente estudiado y probado, ¿no?, a nivel internacional. El sistema original, como mencioné anteriormente, se puede llegar a apreciar en la fotografía, en el extremo superior del vector, que están accionándose justamente el generador de gases con los propulsores laterales, como cuestión característica por un tema de funcionamiento de la cámara del motor, que tiene un quemado tipo cigarrillo, del motor de control, ¿no? Está la necesidad de que las 4 toberas estén accionándose al mismo tiempo, entonces se anulan las componentes longitudinales y la resultante es 0, en tanto que cuando uno obtura una salida de una de las 4 toberas, se obtiene la maniobra por la que quedó abierta opuesta, que queda desbalanceado, entonces se genera la maniobra del vector a efectos de controlar su actitud. Hay otras versiones un poco más modernas que utilizan micromotores. Ahí, como se aprecia en la figura de abajo, los micromotores son de una cantidad abundante y tienen un solo uso.
con lo cual cada vez que se utiliza un micromotor, bueno, esa posición queda anulada. Ahí se puede apreciar en el video, no sé si se logrará ejecutar, no. Bueno, ahí había un video donde muestra justamente que tiene los accionamientos, a medida que el vector puede estar desviándose, los accionamientos son como pulsos, digamos, que ajustan la trayectoria del vector durante el vuelo, ¿no? Una última versión implementa sistemas Canard. Los sistemas anteriores, lógicamente, no necesitan de una densidad de aire considerable para poder maniobrar, porque tienen el efecto directo del empuje mediante la fuerza específica que genera el motor de control, ¿no? Siempre. En este caso, bueno, el sistema Canard sería más factible para un guiado terminal, o sea, cuando ya está cercano al impacto en la zona del blanco, ajustar mediante una cabeza directora que puede llegar a ver el blanco, ajustar y maniobrar en las últimas etapas de vuelo. Otro sistema muy importante es el Patriot PAC-3 de Estados Unidos, y este implementa una combinación de los sistemas, como se puede apreciar en las fotografías de abajo. Tiene el sistema basado en micromotores, ¿no? En un arreglo de micromotores, y a su vez tiene un sistema tail control, control de cola, como se puede apreciar el servomecanismo en la foto de abajo a la izquierda, ¿no? Y bueno, es un sistema compuesto que excede un poco el alcance del proyecto en el que nos encontramos, pero por supuesto que en todo lo que sea líneas de investigación y estudio, tiene muchísima riqueza en términos de lo que pasaré a explicar ahora. Bien, estas son las condiciones de la combustión de la cámara, ¿no? Por ahora, hasta ahora teórica, después hay que pasar a nivel prototipo. La característica que más nos interesa a efectos de control es el tiempo de combustión y el empuje. Recordemos que nos referimos siempre al módulo de control, o sea, nos referimos al tiempo de combustión del generador de gases. Y el empuje que tiene, ¿no? La capacidad de maniobrar. En base a eso se desarrollaron ya encima de la cámara, lo que se ve en anaranjado, sería lo que tapa la cámara de combustión del generador de gases, y aquí se han diseñado 5 versiones que se han estudiado con los distintos componentes del catálogo. La primera se basa en un control por obturación de motor sin fin y corona, el accionamiento básicamente. La segunda en un solenoide con balancín, la tercera solenoide directo, solenoide rotacional más válvula de eje central, y solenoide rotacional con válvula de eje lateral. Principalmente estamos en esta etapa del proyecto trabajando con el solenoide con balancín o solenoide directo. Estamos evaluando como una alternativa que sería la más apropiada. Pero bueno, se continúan los estudios. En el caso del motor, como dije, se basa en un motor implementado, estudiado para el PIDEF 2116. Es un motor ya existente, es un diseño de motor ya existente, probado en varios proyectos del instituto. Es un motor de combustible homogéneo que tiene un diagrama de empuje de 2 niveles. O sea, la primera parte del empuje está proporcionada por la parte trasera del motor, que haría las veces de booster, ¿no? O sea, tiene un empuje para la salida del vehículo y una etapa de sostenimiento de empuje para mantener siempre el vector en el mismo régimen de vuelo, porque eso justamente es una condición bastante necesaria a efecto de poder realizar un control acorde, un control que no necesite, o mejor dicho, que pueda en todo lo posible tener una baja variación de los parámetros. Bueno, en base a eso se diseñaron 2 versiones, las 2 basadas en el mismo motor, pero en el primer caso es un sistema que tiene fuselaje, o sea, se sostiene aerodinámicamente por fuselaje y por alas traseras, body tail, y una segunda versión que proporciona una mayor maniobra, posibilidad de maniobra, que es un sistema que incorpora también alas en el cuerpo, ¿no? Las alas wing.
Estos son los cálculos aerodinámicos, sin profundizar demasiado, pero básicamente se procesó por programas de elementos finitos, y se determinaron todos los coeficientes aerodinámicos, tanto para una versión como para la otra. Este es el modelo, la disposición de los ejes del vector, lo que se tomó para el modelo de simulación. No hace falta que entre en detalle, principalmente cabe señalar que bueno, hay una distancia E que hace a la posición de los propulsores laterales respecto del centro de masas, que en definitiva es lo que me va a permitir la maniobrabilidad del vector, ¿no? Generándole un momento. Estas son las ecuaciones a nivel general, porque no estoy detallando cómo infiere particularmente cada coeficiente aerodinámico, pero tenemos las ecuaciones de fuerzas y las ecuaciones de momento, con los estados del sistema, velocidades y velocidades angulares, ecuaciones de movimiento, de fuerzas externas, las fuerzas gravitatorias y las fuerzas de control, que son las que afectaría justamente el sistema que se desarrolla. Bien, entonces en base a lo anterior se definen alternativas de control que van a diferir en función de la aplicación que se desee utilizar. Todo esto está justamente como parte del estudio de factibilidad, que sería la versión, en primer lugar, la versión cohete, que uno tendría que dedicarse a corregir la trayectoria del vector. En ese caso, bueno, tendríamos una alta estabilidad aerodinámica y se podrían aplicar técnicas de control óptimo, definiendo el criterio de funcionales a implementar, y analizando el sistema como un sistema lineal de tiempo variante. Si bien uno hace todo lo que pueda para que los parámetros no tengan variación en el tiempo, evidentemente al volar el vector en el aire, en la atmósfera, va a haber cambios de estado que me va a generar variación de parámetros. Y en particular en la combustión me va a generar una variación en el momento de inercia del vehículo, en la masa, por lo tanto el peso total del vehículo, y en momentos de inercia también laterales, ¿no? La diferencia a su vez entre de la estabilidad aerodinámica entre el centro de masas y el centro de presión. Bueno, a su vez, en términos de lo que es una aplicación de misil, principalmente se va a estudiar la factibilidad de la aplicación de un autopiloto de fuerza específica, y si es posible implementar un PWM o simplemente un control on-off. De todo esto dependerá de las prestaciones del sistema de control. Acá, a modo representativo, se presenta cómo sería un control, que no sería una maniobra esta característica que va a tener, en la que se va a enfrentar el sistema, pero es un tipo de estímulo de estudio típico de control, que es un escalón, una perturbación tipo escalón de maniobra, donde se ve cómo reacciona este vehículo ya en la simulación con 6 grados de libertad, y qué maniobra tiene en definitiva en una representación de la trayectoria. A su vez, como referencia del PIDEF 2906, donde sí se finalizó y se implementó un autopiloto, vemos acá la comparativa, ¿no?, de cómo se absorbe todo lo que es el subamortiguamiento propio del vector, en el modelo estudiado en el laboratorio. Bueno, como para terminar, cabe la aclaración de que este proyecto abre distintas líneas de investigación que son necesarias de abordar. En particular, bueno, se debe realizar un estudio profundo de materiales aptos para las válvulas y su disponibilidad. La temperatura de los gases, como mencioné al principio, es una cuestión crítica. A su vez será necesario evaluar la influencia del cierre y apertura de las válvulas de presión, que como mencioné también, definirían si es posible o no implementar un PWM, y en términos químicos, o de lo que es el rendimiento de la cámara generadora de gases, la fluctuación de la velocidad de combustión que ocasiona posiblemente elevación de presión, ¿no? Lo cual hay que tener cuidado para que no se llegue a un nivel de que explote la cámara de combustión. A su vez, la influencia de chorro de gases, la interferencia aerodinámica que genera el chorro de gases laterales con la performance del rendimiento y estabilidad del vector aerodinámicamente, y la interferencia, como dije,
con las alas traseras o las alas en el cuerpo. Y bueno, como alternativa principal de todo esto es el sistema de micromotores, que es un sistema digno de estudiar, se está utilizando en muchas aplicaciones en el mundo, ¿no? Así que bueno, esto es todo. Como contacto también hay que dirigirse al Departamento de Sistemas de Guiado y Simulación a través de el correo institucional. Y bueno, cualquier consulta y demás nos harán llegar a través de los canales institucionales toda inquietud que deseen plantear. Muchas gracias.